Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Ordenan demoler 17 viviendas de un asentamiento ilegal en Israel, pero con un plazo que permitiría salvarlas con la nueva ley. Encuesta. La mayoría de judíos israelíes contra la anexión de los territorios en disputa. Arrestados 2 palestinos y un árabe israelí por formar célula terrorista a las órdenes de Hamás. 19 rabinos liberales detenidos en una protesta contra el veto migratorio de Trump. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la demolición de 17 viviendas en un asentamiento ilegal o outpost en los territorios en disputa, apenas un día después de que el Parlamento israelí aprobara un controvertido proyecto de ley que trata de legalizar en forma retroactiva las casas construidas sobre terrenos privados palestinos. La Corte sentenció que las autoridades israelíes tienen hasta junio de 2018 para evacuar y demoler las mencionadas viviendas del asentamiento de Tapuaj Oeste, al sur de Nablus. El caso fue promovido por una organización no gubernamental en favor de 15 habitantes de la aldea palestina cercana de Yasuf que reclaman la propiedad de la tierra. La Corte determinó que 17 viviendas fueron construidas intencionalmente en un área que se sabía que era de propiedad privada. Sí, bueno, este es un capítulo más con el tema de los outposts, pero tenemos que hacer referencia a que la ley esta que pasó en el Parlamento ayer, en ausencia de Netanyahu, etcétera, etcétera, y que dijimos y advertimos de que no era más que una declaración, porque eso no va a pasar de la Corte Suprema de Israel seguramente, o sea que es imposible que pase porque va en contra de las leyes que existen en Israel, pues ha levantado una ola de protestas que sería difícil de enumerar. La Unión Europea, Suecia, España, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha protestado, ha dicho de que esto no es así, no se puede hacer así. Incluso había una que me resultó casi graciosa, es decir, Siria dice que quiere denunciar este tema de Israel ante Naciones Unidas. Siria, que vamos, que el principal defensor de los derechos humanos, de la propiedad y de cualquier cosa en este mundo es el que tiene que denunciar, y en Naciones Unidas, que por otra parte, como no la denuncian a ella, pues evidentemente, ¿para qué está Naciones Unidas sino para eso? Bueno, el tema es que, como dijimos, con la ley esta de regularización, como la llaman, pues que no va a ninguna parte, va a traer muchas protestas, pero lo que dicen que también la Corte Suprema se ha curado un poco, ha tirado por el medio, por la calle del medio, porque tenía esta demanda de los propietarios, que se dicen propietarios legales privados de la tierra, que son unos palestinos de una aldea cercana, y la ONG esta que los defendía, y por otra parte los colonos que no querían saber nada de esto. Pues de momento les ha dado la razón aparentemente a los propietarios, porque dice que hay que demoler estas 17 casas, pero como le da plazo hasta junio del 2018, vaya bueno a saber. En Oriente Medio, 1 año y 3 meses es más que una eternidad, es mucho más. A pesar del entusiasmo de los políticos de partidos como Abait Hayudí para aumentar el control israelí sobre Judea y Samaria tras la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una mayoría significativa de ciudadanos judíos de Israel están en contra de la anexión de gran parte de estos territorios, según una encuesta realizada por el Instituto Israelí de Democracia. Dicho informe también destaca que la mayoría de estos ciudadanos están en contra del aumento de la construcción en los asentamientos en Judea y Samaria. Por el contrario, una gran mayoría sostiene que en caso de anexar los territorios en disputa, a la que se opone el 53%, no se debería conceder plenos derechos civiles como el derecho al voto a los palestinos que viven allí. Preguntado sobre otro tema relativo a los sucesos en que murieron un policía y un beduino recientemente en el desalojo de la localidad de al-Hirán, en el Negev, un 58% de los judíos israelíes aceptan la versión del disparo al beduino porque trató de atropellar a un policía,
mientras que el 80% de los árabes no creen en ella. En cuanto a la manipulación de la policía de las diversas investigaciones sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu, el 60% de la población judía cree que la policía está llevando a cabo las investigaciones de manera profesional y objetiva. Bueno, este es un estudio que tiene distintas preguntas, así que vamos una por una. La primera y la más importante es que, como bien redacta la noticia, a pesar del entusiasmo que tienen Naftali Bennett y la gente de Abait Yehudi, porque ahora con Trump parece como que se abrió la veda y se puede no solamente construir, sino llevar adelante esa idea que ellos tienen desde hace tiempo de directamente anexionar, hacer propios los territorios que hasta ahora están, por eso nosotros los llamamos territorios en disputa, porque no son ni de un Estado palestino que no ha nacido, ni son de Israel porque todavía no tienen el estatus de territorio israelí, etcétera, etcétera. Bueno, esta gente dice de que ya basta, llevamos 50 años allí y que este territorio tiene que ser declarado territorio israelí. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema podría ser demográfico porque si se anexiona este territorio, pues se anexiona también a los habitantes de este territorio. Y son muchos palestinos que si se hacen ciudadanos y son admitidos como ciudadanos israelíes, pues tienen derecho a voto y entonces pueden cambiar, si bien no, aunque no llegan a una mayoría absoluta, pueden cambiar mucho el perfil que tiene el país como Estado judío. Y a eso se opone mucha gente. Y entonces se producen disonancias como que mucha gente está en contra de la anexión, pero hay alguna gente que dice que si estuvieran anexionados, si finalmente hubiera una mayoría y se anexionara, pues no habría que darle derechos a estos palestinos. O sea que están con este dilema. Lo que no quieren, esto es lo que se deduce de estas situaciones. Por un lado, no quieren anexionar para que no vengan los palestinos a cambiar el carácter del Estado. Por otra parte, si se anexiona, no quieren que esos palestinos tengan derechos, con lo cual lo que lo que la mayoría está defendiendo es el carácter judío del Estado de Israel. Esa es la conclusión. Pero es extraño porque esto va en contra del partido que se declara la casa judía, Abait Yehudi. Pero ellos son un poco kamikazes al entender de la mayoría de los israelíes, porque admitir a los palestinos como parte de la sociedad israelí, pues podría llevar, como decimos, a la destrucción de su identidad. Pero más allá de esto, porque estos son reflexiones hipotéticas, porque de momento nadie va a plantear una ley como esta, entre otras cosas porque no tienen mayoría social para hacerlo, ¿no? O sea, pueden plantearlo, pero no, esta ley no va a pasar porque, por ejemplo, el partido gobernante Likud nunca va a votar esta ley de anexión en las condiciones actuales. Luego, otra pregunta. Hace cosa de 10 días hubo un incidente en un pueblo beduino que había que desalojar porque, como en el caso de este asentamiento, estaba sobre unos terrenos que no le correspondían, eran ilegal. La Corte Suprema ya había determinado que había que desalojarlo. Al-Hirán era un poblado beduino en el Negev. Pues ahí se produjo un incidente. Atropellaron a un oficial de policía. El que lo atropelló se dijo que era un miembro, un simpatizante de Hamás o de movimientos terroristas y lo dispararon. Otros dicen que fue al revés la secuencia, que el hombre estaba en el coche y porque le dispararon, pues perdió el control y atropelló al policía. Así que lo que pasa es que los judíos creen una versión, pero los beduinos dicen que no se creen la versión oficial. Así que lo más probable es que se cree una comisión de investigación fuera de la policía, porque la policía es una institución implicada en el tema, con lo cual hay que hacer una auditoría desde fuera.
Y por otra parte, esta misma policía que por lo menos la población beduina mira con desconfianza, pues los israelíes sí que le brindan el beneplácito de la profesionalidad cuando están haciendo investigaciones sobre el propio primer ministro, el jefe de gobierno, Benjamín Netanyahu. El 60% cree que la policía lo está haciendo de forma objetiva. El Servicio de Seguridad General, Shabak, arrestó a 2 palestinos y a un árabe israelí que habían formado una supuesta célula del grupo terrorista islámico Hamas que planeaba perpetrar secuestros, ataques con armas de fuego y atentados con explosivos en Israel. La información provino de la autoridad palestina sin que se hayan revelado los detalles del complot. Los investigadores indicaron que estaban recolectando inteligencia para un ataque y que ingresaron a Israel y regresaron a Hebrón al menos una vez antes de que las autoridades israelíes los detuvieran. La célula de Hamás incluía al menos otros 3 miembros, todos ellos de la zona de Hebrón, que hicieron acopio de armas y explosivos en un túnel cavado bajo una vivienda local. La célula era dirigida desde Gaza por agentes de Hamás y a través de Facebook, específicamente por un grupo de presos que fueron liberados en el canje por el soldado Gilad Shalit en 2011 y fueron deportados a la franja. Ya, estos últimos datos son los que más nos ponen los pelos de punta, porque detienen una célula terrorista que está adscrita a Hamás, que ya tenían, no es como en el caso de los yihadistas que detienen en España, estos ya tienen armas, ya tienen explosivos, ya han conseguido incluso entrar y salir como haciendo un ensayo general del tipo de atentado que quieren hacer, ataques, secuestros que son mucho más complicados, tienen zulos, tienen socios que se están buscando, que gente que les mantiene las armas ocultas, todo eso lo tienen. Y para eso Israel pues no es la primera vez que se enfrenta a un desafío, un peligro así. Pero lo peor de todo es que los que dirigen el cotarro son gente de Hamás que están en Gaza, eso tampoco es lo más novedoso, pero son gente que han sido liberados de las cárceles israelíes a cambio de la salida en libertad de Gilad Shalit en 2011, que se hizo a cambio de 1.000 presos, 1.066, porque también Israel liberó otras 66 mujeres que había detenidas. 1.066 presos y de ellos 2 están organizando nuevos ataques y nuevos ataques terroristas. Y esto tampoco es una novedad, que entre los liberados por el secuestro de Gilad Shalit haya gente que siga combatiendo, siga en primera línea. Pero no había pasado que esta gente fueran ya la inteligencia y los dirigentes los que lideran los grupos y les facilitan los datos y la forma de trabajar a grupos que operan dentro del territorio israelí. O sea que hay que pensárselo mucho si la próxima vez se pide liberar a alguien a cambio de alguien. Es que, claro, cuando esto sucede, todo el mundo piensa en la familia del soldado Gilad Shalit, que no lo ve y que esto que el otro, pero lo que no se puede es dejar de pensar qué va a pasar con lo que se da como intercambio para que este chico salga. Este chico salió y ahora hay sueltos 1.000 lobos asesinos en los bosques, esperando que aparezcan las caperucitas rojas judías israelíes para comérselas. Un total de 19 rabinos fueron detenidos durante una protesta en Nueva York contra el veto migratorio impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los detenidos, 7 hombres y 12 mujeres, son miembros de un grupo liberal judío llamado Trua Rabbis, que convocó la protesta frente al Trump International Hotel, en la que participaron cerca de 200 personas. Los rabinos fueron detenidos por hacer una sentada e interrumpir el tráfico, y después de pasar unas horas en dependencias policiales quedaron en libertad y se enfrentan a varios cargos por alteración del orden público. No podemos tolerar esta orden ejecutiva. Es muy dolorosa para nosotros. La tradición nos enseña que debemos ser comprensibles con la difícil situación de los refugiados, dijo la copresidenta del grupo,
Rachel Gardner. Bueno, esta no es una noticia trascendental, sino una noticia casi anecdótica, pero que, bueno, ha servido para dar una imagen en muchos medios, especialmente americanos, esto de que 19 rabinos detenidos, ¿no? Bueno, no están detenidos por la libertad religiosa, sino por interrumpir el tráfico en Manhattan, que era lógico, que era lo que ellos buscaban, un poco de repercusión mediática. Así que, bueno, se la vamos a dar. Es un grupito muy pequeño porque Estados Unidos son 300 millones de personas, ellos convocaron a 200, o sea que tampoco tienen tanta repercusión. Me imagino que a partir de ahora sí serán más conocidos. True Rabbis, o sea, los rabinos del llamado del shofar, ¿no? Es como una llamada de atención. Bueno, ellos evidentemente fueron a exponer, como tantos otros americanos, desde su posición, su protesta contra la política migratoria de Donald Trump, que evidentemente no solamente que está en el candelero, sino que lo seguirá estando mientras se siga en los vaivenes por los procesos judiciales americanos. Ya sabes que ha pretendido tener algún tipo de instancia que frenase la suspensión del veto, y bueno, esto al final va a llegar al Tribunal Constitucional americano y ahí se dilucidará en qué medida la Corte Suprema pues va a determinar si esta ley es o no, este veto es o no legal. Pero mientras tanto pues ha servido para los detractores de Trump hacer una nueva ola de manifestaciones que se suma a la primera ola, que fue la de la Women's March, y seguramente tampoco este tema de los inmigrantes será el que acabe con las protestas en Estados Unidos contra Donald Trump. Así que bueno, se vienen tiempos de calle en los Estados Unidos, y más cuando desde dentro de poco pues empieza a mejorar el tiempo y se acaba este invierno y sea primavera, y bueno, y ya entonces salir a las calles no solamente sea una manera de protestar, sino también de hacerlo mayoritariamente. Bien, gracias Jorge. Terminamos aquí las noticias. A ustedes, oyentes, decirles que aguanten la pausa, porque aguantarán. Es muy breve. Después volvemos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y saludamos a Raquel. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos los oyentes, espero que estéis muy bien. Esperamos que tú también estés muy bien. Seguimos contactando a través de las ondas no hercianas, pero casi. Y bueno, para que nos traigas la agenda cultural de hoy, cuéntanos. Pues mira, empezamos con una buenísima noticia, porque el escritor israelí Abraham Ben Yehoshua, el que muchos conocen como el Faulkner israelí, y la novelista de Antigua Jamaica Kincaid, son los flamantes ganadores del Premio Internacional Dan David en la categoría de de literatura. Así lo ha anunciado hoy el comité seleccionador de la Universidad de Tel Aviv. No hay que presentar a Ben Yehoshua, ya saben que es un genio de la novela, cultiva también el cuento, el teatro y el ensayo. Recibió el premio Israel, y este premio Dan David le llega ahora a los 80 años. Nació hace 80 años en Jerusalén. Y quizá es menos conocida Jamaica Kincaid, que en realidad se llama Elaine Cynthia Potter Richardson. Nació en St. John's en 1949 y es una escritora, de Antigua y Barbuda. Se fue a Nueva York con 17 años, trabajó primero como au pair y luego para la revista Forbes. Ha publicado varias novelas y narraciones cortas, y ahora mismo es profesora visitante y enseña literatura creativa en la Universidad de Harvard. O sea que una flamante carrera que ahora pues ofrece sus conocimientos ahí en la universidad. Muy bien, muy bien.
Les animamos a nuestros oyentes, como le hemos dedicado menos tiempo en la agenda a Abraham B.J. Osua, sí, les ponemos un enlace a un Cartas de Babel que dedicamos a su novela Una mujer en Jerusalén, que es maravillosa, y así, bueno, pues nos acercamos de esa manera a su obra. Pues ahí les dejamos ese enlace para que puedan disfrutar de la obra de Abraham Ben Osua. Por cierto, que los premios de la Fundación Dan David se entregarán en una ceremonia el próximo 21 de mayo. Bueno, vale, perfecto. El 21 de mayo, confirmado, ¿no? Entrega de premios a los 7 galardonados, además de... Exacto. Vale. Claro, porque hoy solo hemos hablado de la categoría de literatura y seguimos hablando de literatura y seguimos de alguna manera hablando de B.J. Osua porque nos referimos a su traductora, a Ana Bejarano. Sí, con la que hablamos también en Radio Sefarad. Sí, que ha sido recientemente galardonada con el Premio Nacional de Traducción, pero por una obra de David Grossman, de Gran Cabaret. En este caso no era por ninguna traducción de Abraham B.J. Osua, pero sí, seguro que sale el nombre de este autor a relucir en el taller que va a ofrecer, el taller de traducción del hebreo al español en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Va a ser el próximo día 16 de febrero entre las 6 y las 9 de la noche. Bueno, pues un taller de 3 horas que seguro que es muy interesante a cargo de Ana Bejarano en Tel Aviv. Así que sabremos que no estará por aquí, así como nos pudo visitar en los estudios de Radio Sefarad, la tendremos en el Instituto Cervantes de Tel Aviv para todos aquellos que quieran apuntarse al taller de traducción del hebreo al español. No me imagino, bueno, me imagino a pocas profesoras mejores que Ana Bejarano para eso, para este taller. Y terminamos a lo grande, Alex, la agenda cultural, hablándoles de un maestro, para mí, el maestro de la ironía y del humor en el cine, que es Ernest Lubitsch. La Fundación Juan March programa una serie de películas de este maravilloso director. Ofrece en su ciclo de cine mudo Los peligros del Fritz, de 1924, los viernes 10 y el sábado 11 a las 7 de la tarde. Los peligros del Fritz en realidad se llama The Marriage Circle, es de 1924, de Estados Unidos, y la protagonizan Marie Prevost, Monte Blue, Florence Vidor y Adolphe Menjou. Es un metraje de 85 minutos y nos sitúa en Viena y nos habla de una mujer con dificultades matrimoniales que intenta seducir a un médico casado con una amiga suya. Es el segundo largometraje del director alemán en Hollywood. Es una comedia de enredos y, por supuesto, como siempre, destaca el planteamiento irónico de las situaciones dramáticas. El propio Lubitsch haría un remake musical posterior de este título. Y esta película será presentada en la Fundación Juan March por Patricia Ferreira. Así que si son amantes del cine y si son fan absolutos como yo, por ejemplo, de Ernest Lubitsch, pues les invitamos a acercarse los días 10 y 11 a la Fundación Juan March, como les decimos, a las 7 de la tarde para disfrutar de esta película. Bueno, pues estupenda cita con el cine el próximo día 10 y el 11 también para ver las películas de Ernest Lubitsch que Raquel nos ha recomendado y que se mostrarán en la Fundación Juan March. Unas películas mudas, así que cuidado con las palomitas que igual incomodan a alguno del resto de los espectadores. No sé si en la Fundación Juan March habrá mucho espacio para la palomita, pero bueno. Bueno, igual se pueden guardar en una mochila, en un bolso, aunque sean de estas que te compras por ahí. Bueno, un cine sin palomitas, ¿no? Es complicado. Pero bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.